Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Quizás puedas decir, yo tengo el control de la situación. Puedo irme de juerga, de parranda. Soy capaz de ir a una fiesta. Puedo estar rodeado de gente que consume drogas, pero yo controlo. Cuando viajas por la mítica Ruta 66 puedes pasarte por el Gran Cañón y Las Vegas. No están en la ruta, pero ya que estás cerca, es una oportunidad única para observar semejante monumento natural y para pasar una noche de fiesta. Y hablando de fiesta, ya lo sabes, esto sí que es una fiesta, pero una fiesta correcta en la que podrás disfrutar el contenido fascinante del libro de los libros. Esto es la Ruta 66, viajando y explorando los 66 libros de la Biblia. Estamos en el libro de Génesis para descubrir el capítulo 38 y abordar un tema casero: escándalo en la familia. Ese es nuestro tema de hoy. ¿Todas las familias son iguales o hay casos más complicados? Dedica unos minutos a revisar con nosotros este texto de la palabra de Dios. Vamos allá. Estamos estudiando el libro de Génesis y vamos a conocer hoy el capítulo 38, que tiene una relación directa con los capítulos anteriores. Y la historia que surge aquí es simplemente aterradora, terrorífica. El texto de la Nueva Versión Internacional nos dice lo que sucedió. Por esos días Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hirá, residente del pueblo de Adulán. Allí Judá conoció a una mujer hija de un cananeo llamada Súa, y se casó con ella. Después de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo, al que llamó Onán. Pasado el tiempo tuvo otro hijo, al que llamó Selá, el cual nació en Quezib. Judá consiguió para su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero al Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá, y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán: «Cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así le darás descendencia a tu hermano». Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo, y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. La historia comienza de manera muy aterradora, podríamos decir terrorífica. Y leemos que Judá, que ahora vive en Canaán, tomó una esposa cananea, tuvo hijos. Allí vemos el caso de de Onán y también de Selá. Y resulta que tuvo una vida muy perversa, y Dios le quitó la vida. Y ocurre que Onán se casó con la esposa de su hermano debido a una práctica antigua, que es conocida como levirato, que consistía en que, para mantener la línea de su hermano difunto, el hermano vivo se casaba con la mujer que fue del hermano mayor, para que su nombre y su descendencia pudieran existir desde el punto de vista jurídico. Onán entonces se niega a cumplir con su obligación social, y por ello actúa de manera condenable ante el Señor, que reprocha su conducta y le quita la vida, lo mata. Lo que comienza a aparecer en este capítulo es que las consecuencias y los resultados de involucrarse con los cananeos son absolutamente impredecibles, y podemos hablar de consecuencias aterradoras desde un punto de vista ético y religioso. Y muestra por qué Dios fue tan severo en esta peligrosa relación que existe. Es necesario que el pueblo no se involucre con esta nación de paganos que actúan de manera tan terrible. Lo que sucedió en el contexto de Siquem ahora corre el riesgo de suceder dentro de la propia familia de Jacob, es decir, muerte y destrucción debido a la inmoralidad. Así que, dado lo que sucedió, Tamar, que era la nuera de Judá, se quedó sola. Entonces Judá dijo: «Quédate como viuda en la casa de tu padre, hasta que mi hijo Selá tenga edad de casarse», porque ella ya había tenido 2 esposos que habían fallecido. Ella temía que muriera por sus hermanos, así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Algún tiempo después, la esposa de Judá murió, y después de pasar el duelo, Judá fue a ver a sus esquiladores con el rebaño en Timnat,
con su amigo Hira. Entonces se le informó a Tamar que Judá se dirigía a Timnat. Entonces se quitó la ropa que le identificaba como viuda. Se puso un velo y se interpuso en el camino de Timnat. Su actitud se debió al hecho de que Selá ya había crecido, pero ella había sido olvidada como viuda abandonada y la promesa de Judá no se cumplió. Entonces Judá pasaba por el camino. La vio escondida detrás de su velo y pensó que era una prostituta. Entonces la invitó a dormir con él. Sorprendentemente, vemos una práctica extraña para nuestra forma de pensar con los estándares del Nuevo Testamento. Y entonces ella hace un trato. «¿Qué me das si te digo que sí?», le preguntó ella. «Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño», respondió Judá. «Está bien», respondió ella, «pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes». Tamar estaba como quien dice: «Necesito tu carnet de identidad. Quiero el comprobante de que no te aprovecharás de mí sin que yo reciba algo a cambio». Él entonces le deja el sello, con un cordón y un bastón que tenía en la mano como garantía. Y la tomó y ella quedó embarazada. Entonces Judá intentó encontrarla más tarde, y no lo logra. Él pregunta: ¿no había una prostituta del templo? Nadie la conocía, porque ella estaba allí de manera puntual. Y luego, 3 meses después, llegó la noticia de que su nuera Tamar se ha prostituido y ha quedado embarazada. Y la actitud de Judá es la más radical posible. «Sacadla y quemadla», exclamó Judá. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro: «El dueño de estas prendas fue quien me ha dejado embarazada. A ver si tú reconoces de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón». Judá entonces los reconoció y declaró: «Su conducta es más justa que la mía, pues yo no se la di por esposa a mi hijo Selá». Y no volvió a acostarse con ella. La historia es aterradora y triste. La mujer fue olvidada. Judá terminó involuntariamente involucrándose pensando que era una prostituta. Terminó dándole un hijo y la historia acaba de una manera un tanto siniestra, aterradora, debido a ese ambiente tan promiscuo y problemático que se vivía en la tierra de los cananeos. Sorprendentemente nacen gemelos de esta llamativa historia. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, resultó que tenía mellizos en su seno. En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano. La partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo: «Este salió primero». Pero en ese momento el niño metió la mano y salió primero el otro. Entonces la partera dijo: «¿Cómo te abriste paso?». Por eso al niño lo llamaron Fares. Luego salió su hermano con el hilo rojo atado en la mano y lo llamaron Zera. Y aquí termina la aterradora historia. Un escándalo en la familia, 2 muertes, prostitución, un embarazo no deseado y el resultado aún más sorprendente es el nacimiento de gemelos en la complicada familia de Jacob, que empeoró aún más cuando vivió en la tierra de Canaán entre aquellas personas que vivían tan lejos de Dios. Qué emocionante es viajar por las páginas de la Biblia, ¿a que sí? Tienes razón. Y si tenemos un mapa que nos ayude en este viaje, mejor todavía. Solicita nuestra guía con introducciones y preguntas escribiendo a info@radioencuentro.net o al número 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Repetimos, info@radioencuentro.net y 601 20 32 65 con el prefijo +34. Perfecto. Nuestros amigos han tomado nota. Y ahora nos vamos con las preguntas del estudio de hoy. Muy bien, Fernando, pues ahora llega el turno de las preguntas sobre el texto que estamos estudiando aquí en nuestra Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Ayau,
producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Y tú, querido amigo, pues recuerda que puedes plantearnos tus sugerencias, tus preguntas, tus comentarios. Lo puedes hacer en el WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. Además, también tenemos el correo electrónico que lo puedes utilizar, info@radioencuentro.net. Pues vamos allá. Estamos un poco asustados aquí tras escuchar esta exposición de Génesis 38 y ya la verdad es que me estoy mareando un poco. ¿Debería estar este capítulo en la Biblia? ¿Será que no entro por error? Ya que la Biblia es un libro tan santo, a lo mejor esta historia está un poco fuera de lugar. Muchas personas a menudo van a leer la Biblia con la intención de encontrar consuelo, y si leen un capítulo así ni siquiera duermen por la noche. Pero la verdad real es que la Biblia trae esperanza al corazón humano, porque describe las experiencias más aterradoras y espantosas que las personas enfrentamos en la vida práctica, la vida real. Así que la Biblia no es simplemente un libro celestial, o digámoslo así, es un libro celestial en la tierra. Es la luz del mundo en medio de las tinieblas humanas. Si la Biblia solo trajera palabras etéreas que levitan en el aire rodeadas de una niebla suave, nunca tocarían la realidad del sufrimiento humano. Por eso la fe cristiana es siempre la fe de la esperanza total. No importa lo bajo que haya caído una persona, Dios puede traerla de regreso. Es un mensaje, por tanto, de esperanza. Me pregunto cómo puede el pueblo de Dios alcanzar un nivel tan bajo. ¡Qué situación tan terrible! Aquí tenemos algunos elementos importantes sobre los que podemos reflexionar. Mucha gente ignora las advertencias de Dios, los consejos de su palabra, porque piensan, yo tengo el control de la situación. Puedo irme de juerga, de parranda, soy capaz de ir a una fiesta. Puedo estar rodeado de gente que consume drogas. Yo controlo, yo sé cuidarme, sé lo que hago. Así que la Biblia nos dice que el problema es que la naturaleza humana es egoísta y pecaminosa, y que el hombre abandonado a sí mismo es capaz de las cosas más tristes y lamentables. Cuando alguien crece y se desarrolla en un entorno complicado como el cananeo, como fue el caso de Lot, sus defensas podemos decir que se debilitan. Por eso, la verdad real es que la naturaleza humana puede alcanzar un nivel más y más absurdo y caer muy bajo. Muchas personas dicen, ¿cómo entender a un Hitler o un Stalin? ¿Cómo entender algo aterrador que sucedió en tal lugar? Basta con leer un poco la Biblia para darnos cuenta que eso no será ninguna novedad. La Biblia advierte, si no tienes cuidado de tu vida, es posible que te sorprendas a ti mismo. De acuerdo, muy bien. El versículo 9 de Génesis 38 nos deja una pregunta. ¿Cómo fue el pecado de Onán? ¿Esto realmente tiene que ver algo con la masturbación? De hecho, el verdadero pecado de Onán en el texto fue negar la descendencia de su hermano. Eso es difícil de entender porque es otra cultura, pero significa hacerle una especie de regate, de gambeteo a la familia. La verdad es que tenía una responsabilidad que cumplir y se negó a hacerla. Por su forma de actuar, se acuñó posteriormente la palabra onanismo y acabó siendo una referencia a una actitud de autosexualidad, que es la masturbación. El texto no dice nada directamente en contra de la masturbación, pero debe quedar claro que no es un comportamiento saludable. La sexualidad fue creada por Dios para disfrutarla un hombre y una mujer juntos en el ambiente del matrimonio. Pero el texto está muy bien dirigido a rechazar enérgicamente la actitud de cobardía de Onán contra la familia. Pero eso tampoco justifica la práctica de la masturbación. Ahora entremos en la cuestión de las prostitutas consagradas al culto. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a involucrarse Judá con una religión de esa categoría y de esa forma? Pues habría de alguna manera pensado en la prostitución de culto. En el paganismo cananeo creían, por ejemplo, en Baal y Astarot. Creían que la fertilidad de la tierra estaba garantizada por la unión entre estos dioses.
Por eso tenían ciertas fiestas que celebraban a través de rituales con orgías en honor a las deidades para asegurar la fertilidad de la tierra. Entonces algunos de esos santuarios tenían prostitutas. Las prostitutas trabajaban allí y servían a los hombres de la región en honor a la deidad que invocaba la fertilidad de la tierra. Es algo muy extraño. No se trata solo de prostitución por dinero. Y aquí vamos a ver que Judá tiene sus defensas morales y religiosas tan debilitadas que se involucra en ello, sin mucha preocupación. El texto nos vuelve a señalar. ¿Ves lo que pasa por vivir en un ambiente de amistad con los cananeos? El problema no son los siquemitas. Los problemas son esas cuestiones morales y religiosas que incluso sin los siquemitas llevan al pueblo de Dios a destruirse internamente, con esta mezcla que existe entre Israel y los cananeos. Qué hombre tan radical es este Judá, ¿verdad? Encima quiere quemar a su nuera. ¿Cómo podemos entender esto? Su postura podríamos decir que es aterradora, ya que quiere quemar a su propia nuera, lo que nos dice algo bien sorprendente. Por lo general, cuando una persona es extremadamente radical, muy negativa, que condena a todos, es porque su vida personal no está bien. Es un patrón bíblico. La forma de defenderse de su propio pecado es arrojar una piedra a la cabeza de los demás. La radicalidad de Judá en un lugar tan libertino demuestra su problema y que olvida por completo su responsabilidad para con su nuera. Es una señal de un problema en Judá y afortunadamente lo reconoce y lo lamenta de inmediato. Entonces, ¿estás diciendo que cuando encontramos personas radicales en sus posturas es porque en realidad tienen debilidades internas? Pues sí, esto se confirma a menudo cuando este radicalismo está fuera de las intenciones de Dios. Ahora, ¿el pecado de Judá no fue el de Rubén? ¿Qué castigo entonces pudo haber recibido por todo esto que sucedió? Aquí es donde la Biblia nos sorprende. Es verdad, yo diría que el pecado fue peor que el de Rubén. Porque él abandonó a su nuera, no le importó. Se casó con una cananea, quería quemar a su propia nuera. Buscó una prostituta. Creo que no hay quien pueda ayudar y defender la vida de Judá. Y de hecho se merecía el peor castigo. Pero lo sorprendente es que Judá se arrepiente y dice algo que lo cambia todo. Ella es más justa que yo. Y Dios va a hacer algo extraordinario. Judá será la tribu elegida por Dios para ser el hilo conductor de la revelación mesiánica. Y es que el problema no es ensuciarse, que nos equivoquemos, sino que el sucio en sí es quien nunca se baña. El problema es el que no abandona la suciedad. Y luego lo que vemos es que Dios actúa de una manera concreta para sacar a Judá del fondo del pozo, para recuperarlo y reescribir la historia a partir de las piezas humanas rotas. Entonces, el arrepentimiento es el código de acceso para la gracia divina. Pues finalizando el capítulo 38, encontramos dos nombres, los gemelos Fares y Zera. ¿Qué importancia tiene registrar los nombres de estos dos personajes? Es muy interesante porque nuevamente tenemos ese caso de quién será el primogénito. ¿Por dónde el camino discurrirá? Rubén, de algún modo, perdió su turno, y Judá tomará su lugar por la acción tremenda de la soberanía de la gracia divina, una vez más. Y aquí nuevamente el que esperamos que nazca primero, en realidad nace segundo. Y luego Fares será uno de los pocos personajes en estas listas de genealogías que se repetirá en el Nuevo Testamento. Es allí donde se insistirá en que la línea de descendencia de Jesús pasa directamente por Judá y Tamar, a través de Fares, mostrando el triunfo absoluto de la gracia de Dios, en medio de toda fragilidad humana. Eso es francamente impresionante. Pues Fernando, muchísimas gracias por las explicaciones. Y tú, querido amigo, quédate muy atento porque llega aquí la aplicación de nuestra Ruta 66, una parte esencial de nuestro viaje. Después de estudiar el capítulo 38 de Génesis, un verdadero escándalo familiar, llegó el momento de nuestra aplicación. No importa lo lejos que hayas llegado, Dios te rescatará. Lo especial de la Biblia no es solo que nos habla de Dios,
y nos cuenta historias antiguas. Pero el gran mensaje es que el ser humano, autónomo, dominado por el pecado y el egoísmo, desciende a las profundidades más terribles y se pone en la situación más difícil, dominado por sus pecados. Tal vez hayas estado involucrado en drogas, o tu vida moral ha sido completamente destruida. Tal vez hayas tocado fondo. Judá ciertamente había caído muy bajo. Podríamos decir que había aniquilado su vida por sus actitudes incorrectas y sus pecados. Pero Dios le sacó de ahí. Dios construyó la historia de la redención a través de uno de los personajes más controvertidos de la historia. Dios se complace en construir y restaurar. Su historia de redención y salvación a partir del quebrantamiento humano es una realidad. No importa cuán lejos hayas llegado, Dios te rescatará por su bondad, soberanía y poder, y especialmente su gracia. ¿Estarás dispuesto a aceptar este rescate de Dios? Que Él te bendiga. Y sintiéndolo mucho hemos llegado al final de este episodio. Pero bueno, volveremos en esta misma emisora y a esta misma hora. Así que si quieres escuchar este programa de nuevo o quizá alguno de los anteriores, lo puedes hacer a través de nuestra página web o en la página RTM360. También descargando la aplicación RTM360. Y bueno, decirte que tenemos nuestra propia aplicación y los programas están ya también disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. Y en las redes sociales puedes encontrarnos como RTM Ruta 66. ¿Por qué no compartes con nosotros a través de un mensaje escrito o un mensaje de voz tus comentarios o tus impresiones del programa de hoy? Venga, hazlo, envíanos al WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 un mensaje, por supuesto con el prefijo +34 desde fuera de España, o también nos lo puedes enviar al correo electrónico info@radioencuentro.net. Saber tus impresiones, desde cuándo, desde dónde y desde qué medio nos escuchas es para nosotros de muchísimo valor. Y también nos encantaría regalarte la guía comentario para que conozcas un poquito más a fondo la Biblia. Si la solicitas, te la enviamos completamente gratis. Y nos vamos ya, sí, ya nos vamos, pero te manda saludos Andrés Ocampo desde la parte técnica y desde estos micrófonos Esperanza Suárez te invita a volver con nosotros en nuestro próximo espacio. Que sí, que vamos a contar contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.